Valentina Alasraqui ha dado cobertura a la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Roma, Italia. En directo, la periodista Valentina Alasraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Muy importante esta cumbre y los detalles lo tiene nuestra corresponsal Valentina Alasraqui, a quien saludo. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Manuel. Pues efectivamente fue una cumbre importante, la del G20. Anoche empezó la de Glasgow. Van prácticamente ligadas las dos. En la primera se calentaban un poco los motores de cara a los grandes desafíos de Glasgow. Y fue muy importante porque fue la primera reunión del G20 presencial después de 2 años. Entonces, obviamente, esto es un dato importante porque por primera vez en mucho tiempo los líderes pudieron escucharse, verse y mantener aparte toda una serie de encuentros bilaterales que, como ya te explico ahora, pues también dieron sus frutos. Hubo grandes ausencias, seguramente la de Rusia y China, teniendo en cuenta los temas que se trataban en este G20. 3 temas principales es el económico, la pandemia y obviamente el cambio climático de cara a la conferencia de Glasgow. Por lo que se refiere a la parte económica, bueno, hubo un acuerdo importante porque las negociaciones duraban desde hace bastante tiempo, es decir, que los líderes del G20 acordaron un impuesto global mínimo del 15% para las multinacionales. ¿Esto para qué? Para que grandes multinacionales que operan en un país pues se vean obligadas a pagar de impuestos y no a llevar todo a los paraísos fiscales. Esa es una medida que quería mucho, fue pues muy empujada por los Estados Unidos. Por lo que se refiere a la pandemia, los líderes coincidieron en que hay demasiada desigualdad. De hecho, México pidió junto con China y Rusia que se acepten todas las vacunas que ya han sido aprobadas por los diferentes países. Por ejemplo, la vacuna china y la rusa, que aquí en la Unión Europea no están reconocidas. México apoyó mucho esa medida y lo que se dijo en este G20 es que la esperanza, hay que trabajar para que la esperanza se vuelva un hecho, de que para finales de este año el 40% de la población mundial esté vacunada y para finales de 2022 sea vacunada el 70% de la población. Esto es un dato importante porque obviamente se puso de relieve la enorme desigualdad, teniendo en cuenta que en los países ricos el 70% de la población ha recibido por lo menos una dosis de vacuna y en los países pobres este porcentaje es del 3%, es decir, una diferencia enorme. Otro punto que fue importante, aprobado, es esta inversión de 100,000 millones de dólares anuales que iban desde 2020 a 2025 para que los países en vías de desarrollo puedan de alguna manera modificar sus economías, pasar a economías más verdes. Obviamente todo eso tiene un costo muy alto. Esta medida fue apoyada fuertemente por México, representado en esta cumbre por el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar. El canciller que participa en esta cumbre de las sesiones de cambio climático y medio ambiente, su primera intervención fue ayer y destacó la urgencia y entusiasmo con el que México actúa para ampliar y cumplir con sus metas de combate a la crisis climática. Entonces México insistió mucho, también por mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con una iniciativa que es el exhorto o demandar o insistir que los famosísimos 100,000 millones de dólares que se ofrecieron ya desde hace un par de años por parte de los países que tienen más disponibilidad de recursos y que además generan la mayor parte del calentamiento global, esos 100,000 millones de dólares por año que se ofrecieron, que ocurrirían cada año entre 2020 y 2025, pero que hasta 2021 no los hemos visto, se traduzcan en una realidad a la brevedad posible. También Ebrard explicó que la contribución de cada país al problema del calentamiento global es distinta dependiendo del uso de energía de cada uno, donde los que más generan emisiones durante mucho tiempo son los que tienen obligaciones mayores respecto a otras naciones. Si todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a 0 emisiones hacia mediados del siglo,
a pesar de que la contribución es diferente, pues entonces tiene que haber un esfuerzo para apoyar sobre todo los países que tienen menos recursos, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque tenemos una crisis económica ahora, porque tenemos el aumento en los precios de energía en el corto plazo, y porque si no tienen esos recursos les va a costar mucho trabajo lograr las metas que se han planteado para lo que acabo de explicar, que es llegar hacia mediados del siglo con 0 emisiones. Destacó que México planteó en Roma la petición para que los países reconozcan todas las vacunas contra el COVID autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, lo cual fue apoyado por Argentina, Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Entonces, la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es mejor que cada país determine cuáles sí y cuáles no, con lo cual vamos a ir a un problema serio. Entonces, en síntesis, México llevó esto a las mesas de trabajo y hubo negociaciones muy intensas porque no todo el mundo está de acuerdo con esto que acabo de explicar. Con el apoyo de la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo en el G20, se logró el apoyo suficiente para que este compromiso quedara establecido en la declaración. Por último, Ebrard calificó de exitosa la cumbre del G20 porque hubo un buen ambiente de trabajo y se tomaron decisiones importantes. Yo diría que ha sido una muy buena cumbre del G20. Observé que hubo un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, aunque desde luego no todo siempre es sencillo, toma tiempo, toma a veces discusiones importantes. Hasta ahí, Valentina, la posición del canciller, la posición de México. Exactamente. Aparte, bueno, en esta fue exitosa, es decir, el canciller reconoció que fue exitosa, también lo reconoció, así lo vio el jefe del gobierno italiano Mario Draghi, quien fue el presidente de esta reunión, en la rueda de prensa final así lo dijo, utilizando estas mismas palabras. Bueno, el acuerdo, digamos, importante que se esperaba y había cierto pesimismo era sobre el calentamiento global, de cara justamente a la conferencia de Glasgow, y los países del G20 acordaron un techo para el calentamiento global, digamos, del 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, que era un poco la meta de la conferencia de París de 2015, pero siempre hubo una pugna entre el 2% y el 1,5%. Lo que no se pudo establecer con claridad es lo de digamos, el nivel cero de carbonio para 2050 era una de las metas, pero pues debido a la oposición de China y de Rusia se habla de una forma más genérica de hacia mitad del siglo de emisiones cero, para que cada país, obviamente, bueno, dependiendo de su propia economía, pueda adaptar esta meta. Como te decía antes, hubo encuentros bilaterales muy importantes y quizás el más importante fue el que se dio entre los representantes de la Unión Europea y los Estados Unidos, porque se acabó prácticamente lo que se llamaba la guerra de los aranceles, que había empezado bajo el régimen, digamos, la presidencia de Donald Trump, sobre todo los aranceles sobre el aluminio y el acero. Y bueno, se llegó a una conclusión para acabar con esta guerra. Así que ese también fue un resultado importante, y muchos otros encuentros bilaterales que pues de alguna manera facilitaron un poco esta idea del multilateralismo, porque el jefe del gobierno italiano dijo en muchas ocasiones que esta es la única vía posible para salir de la pandemia, para ir hacia la recuperación económica y para poder controlar y tomar medidas eficaces para el calentamiento global. El Papa Francisco no participó obviamente en los trabajos, pero en todo momento estuvo presente a través de diferentes mensajes, tanto al G20 como a la conferencia de Glasgow, en el Ángelus del domingo, hoy Día de Todos los Santos, y siempre pidió de alguna manera de que se responda con acciones concretas que permitan a las nuevas generaciones tener esperanzas. Vamos a escuchar al Papa.
Hoy en Glasgow, Escocia, comienza la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26. Recemos para que el grito de la tierra y el grito de los pobres sea escuchado y que este encuentro pueda dar respuestas eficaces, ofreciendo esperanzas concretas a los desafíos futuros. Del Papa desde el primer momento, Valentina. Sí, porque bueno, sabemos que el Papa tiene una enorme sensibilidad hacia este tema, incluso pues una de sus encíclicas, alabado sea, está dedicado justamente al tema del medio ambiente y ha estado muy pendiente con toda una serie de iniciativas. En estos días, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro hay una exposición dedicada justamente a la Laudato Si por parte de un joven fotógrafo. En fin, no pierde oportunidad para hablar de este problema porque él realmente, al igual que lo decían los líderes en estos días y seguramente lo dirán también en Glasgow, es que parece que hemos llegado a un momento de no retorno y todos los reportes científicos hablan en este sentido. Y el Papa está muy preocupado por el futuro del planeta y sobre todo por el hecho de que qué le estamos dejando a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los niños que aún no han nacido. De ahí que constantemente pues haga hincapié, digamos, sobre este tema. De la cumbre del G20. Valentina, antes de pasar a lo otro, sí preguntarte, ¿será el Papa Francisco el líder más interesado en meterse a trabajar por el tema del medio ambiente, de la experiencia que tú tienes, de las posiciones que los distintos países han puesto sobre la mesa? ¿Será Francisco el que realmente trae un deseo de que las cosas cambien en beneficio del medio ambiente? Creo que sí, yo creo que de todos sus documentos hablan de esto y creo que realmente es el líder más comprometido en este sentido, por lo menos el que más llamados hace para concientizar a la gente, para concientizar a los jefes de Estado y de Gobierno. En cada encuentro que mantiene en el Vaticano saca este mismo tema, entrega este documento papal. Seguramente su sensibilidad hacia el cambio climático, hacia el futuro del planeta, porque él siempre lo dice, nos han dado algo que estaba sano, bonito y bueno, y ahora esto es un desastre. Incluso su viaje a Brasil, el sínodo que convocó sobre Amazonia, es claramente el fruto, digamos, de esta enorme preocupación que él tiene por este tema. Nunca se había visto un sínodo sobre Amazonia, nunca se había escrito una encíclica sobre el cambio climático. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Nos decías también. Bueno, un poco de color. Obviamente Roma se lució en estos días. Hubo manifestaciones de protesta, pero afortunadamente no pasaron a mayores. Hubo un gran despliegue. Todo el G20 se celebró en una zona alejada del centro que se llama el Leur, monumentos muy construidos, digamos, por el dictador Benito Mussolini. Y bueno, afortunadamente no pasó mayores, pero bueno, los líderes del G20 y sus esposas tuvieron muchas oportunidades para ver los monumentos símbolo de Roma. Y yo acabaría con dos fotos que creo que quedarán en la memoria. La primera, el primer día, los líderes del G20 con los que llamamos los héroes de la pandemia, es decir, los médicos, enfermeros, voluntarios, protección civil, todos juntos para rendirles homenajes a todos estos hombres y mujeres que han estado en primera línea desde el inicio de la pandemia en todos los países del mundo. Y luego pues la foto de cierre de alguna manera en la fuente de Trevi con estos líderes aventando hacia las aguas de la fuente de Trevi €1 acuñado justamente para esta oportunidad, para esta ocasión, con el símbolo del G20. Y bueno, una forma de desear, de manifestar su deseo de que quieren volver a Roma, porque como sabes, para volver a Roma, en teoría, de acuerdo con la tradición, hay que aventar una monedita a la fuente de Trevi. Así que yo creo que, bueno, esta es la imagen con la que cerraría este reporte. Del Día de Todos los Santos, ¿alguna cosa que quisieras destacar en relación a Francisco? Sí, el Papa Francisco hoy se asomó del balcón del Palacio Apostólico porque es día festivo, para rezar el Ángelus, y el Papa pues dijo que
los santos no son personas que tienen caras así de funeral, por decirlo de alguna manera, tienen que ser personas alegres. Son personas que para tender a la santidad, todos podemos ser santos de alguna manera si queremos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, tender a la santidad. Y sobre todo el Papa pidió el día de hoy que se rece para que haya justicia, para que no se acaben con las injusticias, y este es un tema también muy, muy presente en todo el pontificado del Papa Francisco. Mañana el Papa rezará, incluso lo anunció hoy, en el cementerio militar francés, mañana por la tarde. Pues agradezco mucho tu reporte, Valentina, siempre muy completo.